Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, y me gustaría que usted empiece a subrayar allí en la Biblia, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4, que dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5, que dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7, que dice, por la fe, ¿quién? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8, que dice, por la fe, ¿quién? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, que dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Conforme a qué? A la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este es un tema súper importante, el del versículo 13, que quedará para otro momento. Pero sí, en estos hombres estuvo esa fe para que lo que Dios había prometido se cumpliera. Y aún dice que tal vez ellos no lo recibieron, no lo vieron, pero sí lo provocaron, iglesia. Sí lo provocaron. Seguimos adelante. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Mira dónde nos lleva la palabra, ¿eh? ¿Se acuerdan una vieja canción que hablaba de nuestra patria celestial? Muy vieja, ¿eh? Porque ese es el fin de nuestras vidas en esta tierra, el estar en la patria celestial,
no en el permanecer en esta tierra, porque aún dice la palabra que esta tierra se va a destruir, pero tenemos una eternidad con Dios. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17, por la que la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta allí la palabra de Dios. Y quiero en esta mañana de hablar algo muy especial, y creo que ya se han dado cuenta de qué vamos a hablar, ¿o no? Ya lo repetimos. ¿De qué vamos a hablar? De la fe. Decirle al que está al lado tuyo, ¿cómo andás con tu fe? Decirle, ¿cómo andás con tu fe? ¿Está tu fe? Y saben que Hebreos 11, algunos comentaristas, pastores, la llaman la famosa galería de la fe. La famosa galería de la fe, porque aquí hay personas que quedaron a través de los años establecido su nombre porque fueron hombres y también mujeres de fe. Y orando a Dios, leyendo Hebreos 11, salió el título de la palabra en esta mañana. Una pregunta que me hice. En esta galería de la fe, ¿puedo estar yo? ¿Puedo estar yo? Me preguntaba a mí mismo. Si en esta galería, a ver, la Biblia ya está escrita, pero dice la palabra que nuestro testimonio quedará en la tierra. Aún lo que Dios, nuestros hechos, van a quedar, y sabemos que la venida de Cristo está pronta, y tal vez algunas generaciones van a poder ser testimonio de nuestras vidas. Entonces es como que la galería de la fe se sigue escribiendo. Y todavía hay hombres y mujeres en este tiempo que podemos quedar en esta galería de la fe o no. Entonces por eso me preguntaba, ¿puedo estar yo en esa galería? Algún día, tal vez cuando tenga que partir de esta tierra, y mi gran anhelo es que lo hagamos todos juntos como iglesia cuando seamos raptados por el Señor. Nadie quiere morir antes, pero bueno, los designios de Dios y la soberanía de Dios es diferente a la nuestra. Pero si nos tocara partir antes, qué bueno que nuestras generaciones digan, ese fue un hombre de testimonio, fue un hombre de hechos, porque le tuvo fe a Dios, porque creyó en Cristo. Y mire, leía muy atentamente y el Espíritu Santo me ministraba, porque aquí hay nombres que ante nuestra mirada humana son muy grandes. ¿Y saben qué? Fueron hombres como nosotros. Tal cual, tuvieron emociones, sentimientos, tuvieron dentro suyo preguntas, situaciones que vivir. Y hay algo que el Espíritu Santo me marcó en este deseo de estar en un hombre que pueda hacer testimonio y que pueda dar hechos de mi fe en Dios. Es que todo hombre, y estos hombres de la palabra de la Biblia, tuvieron que pasar por un proceso de fe. Fue necesario, porque si usted quiere después extraiga a cada una de estas personas y vaya a la cita bíblica donde habla de esa persona, cada uno de ellos pasó por un proceso de fe.
Y me tomé el trabajo de contar cuántos nombres había aquí en Hebreos 11, cuántas personas. Y habla de 17 personas en total. 17 personas cuyo nombre está en esta galería de la fe, porque determinaron creer en Dios más allá de las situaciones que les tocó vivir. Ellos están aquí porque tuvieron fe. Pero también aquí mismo en Hebreos 11 hay hechos. Hay cosas que pasaron donde por la fe de algunos lo que Dios había determinado se cumplió. Y mire, si usted quiere leer conmigo en el versículo 27 de Hebreos 11, dice la palabra: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a la invisible. ¿De quién está hablando aquí? De Moisés, diga. Por la fe celebró la Pascua, por la fe, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Mire lo que hicieron aún estos hombres. Por la fe pasaron el Mar Rojo. ¿Quién pasó el Mar Rojo? Lo que usted dijo en esta mañana, ¿sí? Como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No pone un nombre especial, pero nosotros sabemos que aquí estuvo Moisés, aquí estuvo Josué, que los nombra en algunos versículos anteriores. Pero sí la palabra da lugar a la fe, iglesia. Porque Dios tiene un propósito para cada persona. Dios tiene un propósito y algo que me debo hacer carne en mi mente y en mi corazón. Dios tiene un propósito para mi vida. Y ese propósito lo debo alcanzar mediante la fe. Ahora, una pregunta natural, porque trabajé mucho en esta palabra. Una pregunta natural. Desde lo dicho por Dios, porque nosotros sabemos que Dios le dio una promesa a Abraham, pero tardó un tiempo. No es que tardó Dios, tardó un tiempo en que la promesa se cumpliera. Y así lo vemos como aún con Moisés. Cuando Dios lo llama allí en el desierto, en medio de la zarza, ¿cuántos años tenía Moisés? 40. ¿Cuánto tardó en cumplirse la promesa? 40 más. A los 80 años. Y aún dice que vio la tierra de lejos. Y en cada uno Dios determinó un tiempo para el cumplimiento. Y ese tiempo, ¿saben qué marcó el Espíritu Santo? Es el proceso. Ese tiempo es el proceso donde mi actitud o mi fe, y escuche lo que te voy a decir en esta mañana, mi actitud o mi fe puede dar el resultado o no a la promesa de Dios. No depende de Dios, depende de mí, de mi actitud y de mi fe. Por eso es que tenemos que orar en este tiempo, para que la fe no nos falte y aún para que la fe crezca. Mi fe debe crecer. Hoy debo determinarme a tener una fe de un gigante, de un hombre verdadero de Dios en mi vida, para que cada promesa tenga cumplimiento. Pero aún me preguntaba, no solamente si podía estar yo siendo ese hombre, que mi testimonio y los hechos que Dios nos permiten queden para las próximas generaciones. Me preguntaba lo siguiente: ¿cómo cada uno de ellos transitó ese proceso? ¿Cómo lo hicieron? Abraham tuvo que esperar 25 años. Moisés
40 años y no entró. En Josué era muy joven cuando Moisés lo envía junto a Caleb a ver la tierra. Pero recién a los 85 años, Josué comienza a pisar la tierra prometida. Tiempo de procesos, tiempos de tratamiento, tiempos donde Dios tiene que trabajar, porque yo debo formar mi fe, iglesia. La fe que me va a sostener en el cumplimiento de las cosas. Y me preguntaba y le decía a Dios, ¿cómo hicieron estos hombres? Y saben, me detuve en un hombre que me encanta, como es Abraham. Y quiero llevarte a la palabra en el libro de Romanos en esta mañana, para por lo menos entender algo de cómo Abraham transitó 25 años para que la promesa se cumpliera. 25. ¿Y de cuántos años era Abraham cuando Dios le promete a Isaac? 75. ¿A los cuántos años Abraham tiene a su hijo? A casi 100 años. Viejito, salí de acá. ¿Qué vas a hacer a los 100 años? No me vengas con juguetes. 25 años de procesos. 25 años donde el padre de la fe tuvo que trabajar para tener la fe correcta. Y digo, ¿cómo hizo este hombre? Y lo encontré en la palabra, Romanos capítulo 4. A partir del versículo 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo primero que te quiero dejar en esta mañana no está en el versículo 18, sino en el 19, para ver cómo transitó Abraham ese proceso, de dónde él se tomó, qué hizo. Porque nosotros vemos hoy 25 años, bueno, pero son 25 años, iglesia. 25 años. Mire, dice en el versículo 19, y no se debilitó en la fe. Subraye eso si puede. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Lo primero que te quiero dejar en esta mañana es que Abraham no se debilitó en la fe. No se debilitó. ¿Tenía motivos para hacerlo? Dígame usted, ¿tenía motivo? A los 75 años, ¿tenés ganas de transitar 25 más para esperar algo? Si ya le está diciendo, espérame con el arpa, si... Sin embargo, a los 75, Dios le da la promesa. Y mire, acá hay cosas muy importantes que, yo pido a Dios, por favor, en esta mañana que el Espíritu Santo revele. Pido a Dios, porque mi propósito en esta palabra es que mi fe debe crecer. Mi fe se tiene que levantar, se tiene que poner en pie en esta mañana. No puedo seguir con una fe por el piso. Algo tiene que suceder. Porque la palabra está escrita para testimonio de mi vida, pero también para que yo actúe por la fe en las promesas que Dios tiene para mí. Y dice que Abraham no se debilitó
aún su cuerpo, y es literal esto porque lo estamos leyendo, su cuerpo no tenía más vitalidad que la de un muerto. Te pregunto, ¿un muerto tiene vitalidad? Si ya está muerto. Y dice que Abraham se sentía así. Viejito de 100 años, ¿qué vas a hacer? Yo no sé cuánto tiempo hicieron las tareas o los deberes, pero tenía 100 años. ¿Qué querés que te diga? Él decía, está bien, pero hace 25 años que Dios me dio la promesa. Y él era consciente de que la vitalidad en su cuerpo no estaba. Miraba a Sara. Sarita. Dice la palabra que, mire literal, la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando una persona tiene esterilidad o una mujer tiene esterilidad en su matriz, ¿qué sucede? No puede dar hijos. No puede. Y ahí estaba Sarita, al lado de él, con esa incapacidad de concebir. Y le preguntaba a Dios, en esa situación, en ese escenario, ¿de dónde este hombre Abraham logró no debilitarse en su fe? ¿Cómo hizo? Si hoy ante pequeñas situaciones o problemas, ya la fe no se debilita, la fe te saca de la iglesia. Porque hay gente donde los problemas los están sacando de la iglesia. ¿Y por qué te pido que oremos por la fe en la iglesia? Para que la gente pueda estar firme y pueda resistir a lo que está viniendo. Es por medio de la fe, iglesia. Y dice que allí estuvo Abraham, no se debilitó. Y mire, te quiero dar la definición de la palabra debilitó. Dice de lo siguiente: disminuir la fuerza. ¿La fuerza dónde? No en su físico. Aquí habla de la fuerza en su fe. No disminuyó la fuerza de su fe por flaqueza de ánimo. Presta atención. Estados almáticos que van en contra de la fe. Y yo entiendo esta situación y la hemos vivido y sabemos. Pero esos estados de ánimo no me pueden a mí hacer debilitar en mi fe. Mis estados de ánimo me tienen que llevar a buscar más a Dios y a levantarme en mi fe. Dice, ceder indebidamente ante la situación. Presta atención, iglesia. ¿Cuánta gente hoy se está apartando de Cristo? Están dejando de congregarse porque los problemas son grandes, porque hay muchos problemas, porque me pasan tantas cosas. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú no crees que el Señor está contigo? ¿Tú crees que el Señor te va a dejar, te va a desamparar? Pero sin embargo, muchas veces los problemas, y lo hablaba el día jueves con una hermana, hoy los problemas, en vez de que los hijos de Dios busquen a Dios, lo están apartando de Dios. Lo están apartando. Realidad. La gente se está apartando de Dios a causa de los problemas que les toca pasar. Dejan de congregarse, dejan de asistir a célula, dejan de participar en la iglesia, dejan de diezmar, dejan de ofrendar porque los problemas te están sacando, iglesia. Y date cuenta, estos hombres, dice la palabra, que la fe que ellos tuvieron no solamente les permitió, porque también en algunos no se cumplió, no vieron la promesa, pero estos hombres están en la galería de la fe. Estos hombres obtuvieron la corona de la vida eterna en el transitar en esta tierra.
porque se sostuvieron con la fe puesta en el Señor. No se debilitaron. Abraham no se debilitó, y Abraham podría haber dicho: sí, yo te creo, Jehová, mi Dios, papá, pero mi realidad es que tengo 75 años. ¿Qué vas a hacer conmigo a esta edad? Sin embargo, dijo: no me voy a debilitar en mi fe. Apoyó su fe al margen de toda esperanza humana, ya que todo era adverso a la promesa. En el versículo 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Allí hay dos esperanzas. Por un lado, la esperanza de la promesa que Dios le había hecho, pero por otro lado, la esperanza de él. Te pregunto, a los 75 años, ¿tenía esperanza? No. Con Sara estéril, ¿qué esperanza voy a tener de que van a nacer un hijo? Pero ahí estaban las dos esperanzas. Y él dijo: no, me voy a decidir. No. A ver, vamos de nuevo. A ver, yo soy un hombre de Dios. Soy un hombre de fe. Dios me dijo que voy a ser padre de muchas gentes. Mi esperanza es lo que estoy viviendo, pero yo me voy a la esperanza que Dios tiene para mi vida. Y se paró en esa esperanza, para que no se debilitara su fe, para que pudiera él decir: Señor, sigo adelante, a pesar de mi realidad. Yo te creo a ti, porque dice: creyó en esperanza contra esperanza. El hombre te puede decir a ti algo, los problemas te pueden dar un mensaje, pero Dios dice otra cosa. Yo estoy contigo, iglesia, y lo he prometido estar todos los días hasta el fin del mundo, y voy a hacer milagros en tu vida. Y yo le creo a ese Dios. Por eso, lo primero, Abraham no se debilitó en su fe. Lo segundo, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Mire, no sé cuántas veces hemos leído la palabra fe en esta mañana. No me tomé el trabajo de poder contarlas. Pero te das cuenta que el evangelio o la vida de Cristo pasa por la fe. Y aunque dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que necesito tener fe. Y no solamente no se debilitó, sino que dice que se fortaleció en su fe. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. Pero ¿quieren que podamos leer en otra versión? El mismo capítulo 4 de Romanos, versículo 20. Dice la palabra de Dios en la versión Biblia de las Américas. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios a Abraham o Abraham, como algunos quieran llamarlo, dice, escuche, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero dice, no titubeó. ¿Y saben qué significa la palabra titubear? Dudar o estar indeciso sobre qué hacer o qué decisión tomar ante un asunto. No es lo que le pasó a Abraham, aunque lo podría haber hecho. No titubeó, no dudó, sino que al contrario, se puso firme. Un pensamiento en la mente y una promesa que Dios le había dado.
Y mire, cuando habla de titubear en esta versión dice que no dio lugar en su mente a ningún pensamiento de duda. A ningún pensamiento de duda, iglesia. Sí, Abraham, el padre de la fe, pero era un hombre como nosotros. Y aún pasó procesos más que nosotros. No se debilitó, se fortaleció. Y yo debo fortalecer mi iglesia en la palabra, pero también no dando ni siquiera lugar a un pensamiento de duda en mi mente. No me lo puedo permitir, no. Porque cuando le abro la puerta a un pensamiento de duda, se me hace una prisión mental. Y las prisiones mentales me llevan a pensamientos esclavistas, donde vos aún estando en la iglesia, adorás, servís a Dios, pero no crees lo que Dios tiene para tu vida. Se fortaleció. Hubo en Abraham una completa resolución a creer lo que Dios le había prometido. Hubo una resolución en su corazón y en su mente. Yo le creo a Dios y listo. Y eso permitió, primero, que no se debilitara en la fe y segundo, que se fortaleciera en la fe. Porque yo no solo no debo permitir debilitarme, sino que tengo que hacerme más fuerte en mi fe. No puedo tener una fe, a ver, hoy estoy bien y mañana por el piso. No. Yo debo tener una fe que a mí me sostenga, que a mí me mantenga firme. Y mire, ¿qué es lo que debía creer Abraham? Porque la palabra dice creyó. ¿Qué debía creer Abraham? ¿Lo que le decía la gente? ¿Lo que le decía el problema? ¿Lo que le decía lo que estaba viviendo? ¿Qué tenía que creer? Lo que Dios le había prometido. Y que Dios tenía el suficiente poder para cumplir la promesa. Casi 100 años tenía el viejito Abraham. Fortaleció, escucha lo que dice, dar fuerza para vencer el temor. Cuando te falta fe, hay miedo, hay temor. Y ahí es cuando el diablo empieza a trabajar. Y ahí los pensamientos negativos empiezan a estar en mi mente. Porque tengo temor, tal vez Dios no va a cumplir la palabra. No era para mí. A ver, ¿le has creído a Dios? ¿Le has creído a Dios? ¿Le has creído a Dios? Mantente firme, porque Dios va a cumplir su promesa. Lo tercero, y con esto termino. No solamente Abraham no se debilitó en su fe, Abraham se fortaleció en su fe. El versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿A quién le estaba creyendo Abraham, iglesia, por favor? ¿A quién le estaba creyendo? A lo que tal vez otro viejito de 75 años le hubiese dicho. A la situación de su esposa con una matriz estéril. ¿A quién le estaba creyendo Abraham? A Dios. ¿Sabe cuál es lo tercero? Es que Abraham estaba plenamente convencido. Y debo trabajar en eso. Porque si hay una promesa, la creo. Pero también me tengo que convencer que el que la prometió la va a cumplir en mi vida. Mire, plenamente significa lleno, entero de fe.
lleno, entero de fe. La palabra convencido habla de creer a tal punto que con nuestro razonamiento no lo podemos negar. Mire este convencimiento que aunque tu mente y tu pensamiento digan es imposible, no lo niego. Dios lo va a hacer en mi vida. Ahora usted me puede decir en esta mañana, pero fue un hombre con una fe. Fue un hombre como nosotros. Fue un hombre como Elías, que dice la palabra, sujeto a pasiones. Fue un hombre como estas 17 personas que estuvieron en la palabra, en esta galería de la fe, donde transitaron por este proceso que seguramente en algún momento dijeron, no sé si es así, pero se determinaron a creer en lo que Dios había prometido, estando plenamente convencido. Y mire, vaya a Génesis capítulo 21. Te quiero soltar en esta mañana una palabra de fe. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres de fe. Hombres que le van a creer a Dios, que van a tomar una palabra, porque vuelvo a repetir, estos son los tiempos donde mi fe debe estar firme. Mi fe debe estar fuerte, iglesia. Dice Génesis capítulo 21, versículo 1. ¿Cuál es el título en su Biblia? ¿Nacimiento de quién? ¿Quién era Isaac? El hijo de la promesa, ¿sí? El cual llegó casi a los 100 años del viejito Abraham, siendo Sara de 90 años, de 95 años, casi estéril ya por completo, seca la matriz. Esterilidad, lo busqué, viene de una raíz que habla de seco, muerto. De esos dos viejitos nació Isaac. Mire que dice en el versículo 1. Visitó Jehová a Sara. Esto me encanta. Y toma esta palabra en lo espiritual. Como había dicho. Escuche, este Jehová había dicho, lo declara en el mundo espiritual. Y yo en esta mañana me pongo en pie y declaro primero en el mundo espiritual que Dios ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. Ya ha saltado la promesa para mi vida. Hay existencia de lo que Dios va a hacer. Y mire lo que continúa diciendo. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Porque hablarlo al nivel espiritual es bueno, pero ¿sabes qué? Yo quiero ver los resultados de Dios. Entonces no solamente Jehová tuvo que hablar en su momento y declararlo y darle órdenes al mundo espiritual para que se geste el milagro, sino que en esto que dice Jehová hizo como había hablado, está relacionándose a que produce lo declarado en el mundo natural. Iglesia, no se quedó con una promesa Dios, la cumplió a la promesa. Dice en el versículo 2, y Sara, ¿qué? ¿Qué es concebir? Dio a luz a Abraham un hijo. ¿En cuándo? ¿En su tiempo de juventud? En su vejez. En el tiempo que Dios le había dicho. Jehová había dicho y Jehová hizo como había hablado. Por eso tienes que levantarte en tu fe, iglesia, en este tiempo, porque está cerca el milagro de Dios. Pero para que eso suceda, debo mantener mi fe. Debo mantener mi fe. Y yo sé que a veces luchamos y estamos en días difíciles. Los entiendo porque muchas veces me pasa. Pero ¿sabes qué? Me voy a la presencia de Dios. Derramo lágrimas en el Señor. Pero nuevamente el Espíritu Santo coloca mi fe en el lugar correcto. Y sigo adelante porque sé que Dios tiene cosas grandes.
Y te voy a soltar esta palabra en esta mañana, iglesia. Prepárate y si quieres, sé parte de lo que Dios va a hacer en esta casa.